Hoy en esta tarde voy a compartir con ustedes la carta que escribimos en el círculo de estudio Tejedores de la Palabra. Esta fogata que yo representé durante 10 meses siguiendo un proyecto de la SEP. Y pues el día de hoy queremos compartirla con ustedes. Se llama Nuestra Palabra, Lucha y Esperanza. Docentes de México. El objetivo de nuestra carta es hacer conciencia de nuestra praxis desde las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, México. Queremos dirigir estas palabras a las maestras y los maestros recién egresados, los estudiantes normalistas y también a quienes se encuentran en servicio y aún conservan la voluntad de transformar y repensar el camino de la docencia. Gracias por detenerse a leernos. Nace de nuestras vivencias, errores, aprendizajes y sueños, desencantos, pero también de la convicción de que otro magisterio es posible. Escribimos con la voz de la experiencia en el campo educativo indígena para que las nuevas generaciones de docentes no repitan los errores que a nosotros nos dolieron, pues ya hemos transitado por ese camino. Que la esperanza que los habita no se diluya como ocurrió con la nuestra. Como bien recuerda Freire, algunos llegamos al magisterio como quien se resguarda de la lluvia bajo una marquesina. Tal vez muchos aún no han reflexionado sobre sus primeros pasos, pero confiamos en que estas palabras les sirvan para hacerlo antes de que el tiempo y el sistema les impongan el silencio. Ser docente es andar por un camino complejo. Nos persiguen nuestras inseguridades, nuestras heridas de infancia y también los modelos que juramos no repetir. Sin darnos cuenta, esos temores y referentes se filtran en nuestras prácticas y terminamos reproduciendo aquello que queríamos transformar. Por eso les invitamos a caminar con conciencia y esperanza crítica. Como dice Freire, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Una esperanza que transforma conciencias y que impulsa el proceso de reflexión, acción, transformación en la educación. En algún momento de nuestra formación académica se tocaron términos freireanos de manera espontánea y superficial. Nos sentíamos maestras y maestros democráticos, pero con una visión y realidad totalmente diferentes, porque no comprendimos la palabra verdadera de la concienciación ni entendimos la educación como problematizadora, crítica y liberadora. Solo nos quedamos en el discurso y en la simulación. Nos duele reconocerlo, pero normalizamos la educación bancaria. Llenamos formatos vacíos, compramos exámenes comerciales, usamos la evaluación como un medio para recriminar a los estudiantes. Repetimos sin cuestionar. Freire nos enseñó que esta forma de educar es profundamente opresora. Y lo hicimos porque todos lo hacían, porque así se trabaja aquí, porque no hay de otra. Caímos en la lógica neoliberal que cosifica al docente y lo aleja de su papel como intelectual transformador. Ya transitamos por ese camino y ahora los vemos llegar con entusiasmo y energía, cargando mochilas repletas de materiales, sueños e intenciones. Vienen preparados, formados con recursos técnicos y dominio de estrategias y del mundo digital. Y sin embargo, sabemos que lo más difícil no será la planeación ni la disciplina, sino aprender a resistir, a cuidarse y a no ceder ante la simulación ni la desesperanza. También nos dirigimos a quienes ya llevan años en el servicio educativo. A ustedes los queremos alentar para que sigamos luchando. Hemos vivido bajo la lógica de arriba, creyendo en discursos que disfrazan el autoritarismo del liderazgo. Hemos caminado en la oscuridad sin ver la realidad, porque no nos permitimos cuestionarla. Pero nunca es tarde para reorientar nuestro andar, para volver al diálogo, a la colectividad y al sentido ético de nuestra labor. Podemos ser ejemplo de los recién llegados
y de quienes están en formación, pero para ello debemos actuar con ética, mostrar la educación como práctica de la libertad y no mediante la opresión. No normalicemos frases como que lo haga el nuevo para que muestre lo que sabe. ¿Creíste que estabas en la normal? Ubícate, aquí las cosas son distintas. Aquí sus estrategias no funcionan. Estas expresiones reproducen lógicas de opresión. Es evidente que los recién llegados carecen de experiencias, pero podemos aprender de sus conocimientos, técnicas, estrategias, metodologías y dominio de teorías. Es vital actualizarnos en estas áreas y qué mejor que sean ellas y ellos quienes nos orienten mientras nosotros compartimos vivencias, errores, aciertos. Aceptarlos y encaminarlos sería una gran acción de nuestra parte. Esto permitirá hacer una verdadera praxis colectiva. Desde nuestra experiencia identificamos que uno de los grandes obstáculos ha sido precisamente la falta de organización colectiva. En muchas escuelas, la figura directiva es débil o autoritaria y los liderazgos pedagógicos brillan por su ausencia. La supervisión es de escritorio y solo se enfoca en la parte administrativa y proyectos bien elaborados. Se promueve la obediencia, pero no la reflexión. Se exige uniformidad, pero se teme al pensamiento crítico, porque éste exige rigor. Hemos sido víctimas y también cómplices de esta lógica. En el ámbito de un centro educativo, es triste aceptar que la desorganización se promueve desde las escuelas por la falta de ética de algunos docentes. El mayor problema radica en que no hay voluntad para trabajar en comunidad o para compartir experiencias y aprender de ellas. Ante estas situaciones, queremos lanzar una pregunta que nos inquieta. ¿Qué harán ustedes cuando sus colegas les pidan ser parte del silencio o la simulación? Freire afirma con claridad, nuestra tarea, la tarea liberadora en el ámbito institucional de la escuela, es iluminar la realidad. No se trata solo de cambiar técnicas o usar métodos más modernos o digitales. Nos recuerda que la transformación no es una cuestión únicamente de métodos y técnicas. Si así fuera, bastaría con innovar en lo superficial, tomar talleres y diplomados que se quedan en el papel para mostrar al mundo. Pero ustedes, como educadores liberadores, deben ir más allá de las aulas, actuar con conciencia y responsabilidad, tener claro lo bueno y lo malo y lo que debemos hacer y no hacer de manera crítica. La transformación empieza en uno mismo, en cómo tratamos a nuestras alumnas y alumnos, a sus familias, a nuestros colegas, en cómo dialogamos y en cómo escuchamos, porque lo verdaderamente liberador es el diálogo auténtico y no el monólogo disfrazado de participación. Crear las condiciones en el territorio para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la comunidad en general aprendan a tener conciencia de su realidad y a su vez se comprometan en la praxis colectiva para su transformación. Es una tarea compleja, pero no imposible. ¿A qué nos lleva esta reflexión? De acuerdo con nuestro andar, después de años de opresión, hemos coincidido en que, como bien señala Freire, nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo o intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre su visión y la nuestra. Esta afirmación nos recuerda que la transformación educativa no se impone, se construye a partir del diálogo genuino con nuestras comunidades escolares. Por ello, una de las acciones más importantes que hay que hacer en el territorio es dialogar con los oprimidos. Nosotros lo hemos hecho y a través de ello podemos conocer la verdad opresora de algunos docentes hacia los educandos y a su vez hacia los padres de familia. En una experiencia reciente, la señora Paulina nos relató que su hijo Rodrigo, de tercer grado de primaria, quien fue nuestro alumno en el nivel preescolar, se ha vuelto inseguro porque lo molestan y discriminan por equivocarse.
Rodrigo ya no quiere ir a la escuela. La maestra no le presta atención porque no le tiene paciencia y solo apoyo a los sobresalientes, comenta. Rodrigo, Gabriel, María, tantos casos que nos han compartido, incluso expulsiones temporales y definitivas. Desafortunadamente, son situaciones graves que se llegan a normalizar porque nadie alza la voz ante esas injusticias. En estos casos, el papel del docente mantiene el status quo del opresor. El docente ve al educando como objeto. Es solo portador del conocimiento y no busca soluciones que no afecten el porvenir de los estudiantes. Un educador democrático debe conocer sus derechos, pero también sus obligaciones. Todo ello es provocado por el propio docente, por la permisividad y por el autoritarismo. Hay que escuchar a las madres y los padres de familia. Tienen mucho que decir, porque el hecho de ser maestras o maestros no nos hace automáticamente democráticos. Podemos gritarlo en las calles, en pancartas, pero dejamos mucho que desear con nuestras prácticas de dominación. Y nos debe quedar claro que no se puede hablar de democracia si nuestras acciones nos delatan, si tenemos oídos sordos y nos cegamos ante las injusticias que nosotros mismos provocamos. Desafortunadamente, sin ser conscientes, estamos rodeados por la élite del poder como directores, supervisores o jefes de sector, quienes nos imponen las reglas. Así es el magisterio, al menos en nuestro estado de Oaxaca. Estar alineados otorga privilegios, poder, espacios preferenciales y ascensos. Aquí no se toma en cuenta el desempeño académico. Lo que cuenta es que cumplas con los jefes. En el interior hay muchas injusticias, más si eres rebelde. Con una simple votación puedes perder tu centro de trabajo. Nuestra reflexión es clara. No caigan en la trampa de la autoridad sin ética. Si algún día llegan a ser directores, supervisores, jefes de sector, o alguna autoridad educativa, no perpetúen en el autoritarismo que hoy criticamos. Sean líderes éticos, guías con autoridad moral, mas no burócratas del poder, no repitan el ciclo. Sabemos que no será fácil. Quienes alzamos la voz solemos ser señalados, ignorados y perseguidos. Pero como educadores progresistas tenemos la obligación de resistir. Como dice Freire, entre el discurso y la práctica suele haber una falacia llena de autoritarismo, una pura sonoridad verbal. No basta decirse progresista si nuestras aulas son espacios de control, práctica pasiva, sin verdadera autoridad y con relaciones jerárquicas. A través de nuestros errores, hoy comprendemos que el mundo está lleno de injusticias y que nuestro territorio requiere transformación. Hemos sentido en carne propia los efectos negativos de la opresión y por eso luchamos de la mano para generar conciencia y compartir nuestra palabra con el único objetivo de que puedan enfrentar la dominación opresora en búsqueda de la transformación social, política y su realidad. Como señala Freire, es así como no hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo, donde quiera que exista un hombre oprimido. Y ahí está la magia. Amar lo que hacemos, porque el amor radica en comprometerse con su causa y su liberación, sin olvidar la humildad como base en nuestro andar. Ya hemos hablado bastante del caos necesario que hemos vivido y por ello podemos asegurar que estamos comprometidas y comprometidos a transformar nuestro territorio. Seguimos luchando con amor en este proceso de liberación y como lo dijimos al inicio de esta carta dirigida a ustedes, representan la esperanza, nuestra esperanza, y no del futuro, sino del hoy, del presente. Se requiere con urgencia poner manos a la obra. Aprendan a luchar sin temor a equivocarse. Aprendan a hacer frente a las injusticias y adversidades en el aula. Nada es casualidad. Llénense de experiencias y nuestro anhelo es que sean excelentes docentes, no sean un obstáculo más en el trabajo colectivo. Sean quienes unen,
comparten, escuchan y reflexionan de manera crítica. No hay receta, pero deben cuidar que sus palabras no delaten incoherencia, que su aula sea un espacio digno, con autoridad, orden y respeto, que su lucha no sea individual sino colectiva, que su pedagogía sea un acto de amor y no de poder, que su esperanza sea crítica y no ingenua. Promuevan espacios de diálogo con la sociedad para conocer sus necesidades justas y al mismo tiempo buscar alternativas. No sean maestros de horario, sean humildes, convivan con las personas de las comunidades. Esa es una forma de conocer lo que les duele. Hay que promover comunidad para enfrentar los retos. El espíritu de lucha es primordial. Nuestros derechos son importantes. Cuestionen e involúcrense para conocer la historia de nuestras luchas y de nuestros logros y desaciertos. Propongan nuevas formas de hacer historia, pero no dejen de hacerla, porque recuerden que serán ejemplo para las nuevas generaciones. Ustedes representan esa posibilidad de transformación y aunque nosotros tropezamos muchas veces, seguimos creyendo. En medio del caos mantenemos una chispa de esperanza, creyendo que la educación solo tiene sentido si se practica la libertad con conciencia. Así que ustedes son la esperanza de poder cambiar las ideas neoliberales y de opresión. Mediante el pensamiento crítico podemos aportar ideas positivas. Aprovechemos la llegada de las nuevas generaciones para que a través de nuestras experiencias y su teoría podamos hacer una verdadera praxis. Aprendamos a dialogar en comunidad. Reconozcamos que cada docente tiene dominio de ciertas habilidades, las cuales podemos aprovechar para mejorar la imagen de las escuelas desde la humildad y la valentía. Recordemos una de las frases más conocidas de Freire: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Sería ideal ponerla en práctica. De hoy en adelante, queridas y queridos lectores, nosotros, ustedes, ellas y ellos, formamos este digno magisterio mexicano, siempre abanderado por la democracia. Hagamos frente a las injusticias. No esperamos que se acomoden a la realidad, sino que la cuestionen y la transformen. Porque este país necesita profesionistas comprometidos, críticos, éticos y humanos, como bien lo indica la nueva escuela mexicana. Necesitamos una educación asequible, derecho a una educación gratuita y obligatoria, accesible, educación obligatoria, gratuita e inclusiva, aceptable que garantice seguridad, calidad y calidez, y adaptable, capaz de adecuarse al contexto sociocultural. Por lo tanto, todas y todos somos sembradores de esperanza. Fogata, tejedores de la palabra. Elba Espinosa Fabián, Lorenza Rosas Terán, Humberto Santiago Martínez, Verónica y Petra. Muchas gracias.